el desmembramiento de la estructura estatal del imperio, desaparecieron las escuelas que dependían de los municipios y de las provincias, con lo cual la responsabilidad de la instrucción más rudimentaria recayó en cada una de las familias y sus posibilidades. Esto significó que a partir del siglo IV hubiera un enorme retroceso en las prácticas educativas, sumado a que los pueblos bárbaros que invadieron los territorios eran pueblos iletrados y carentes de toda tradición de educación formal. En cuanto a la educación superior, el contexto y la influencia del cristianismo en su oposición a los clásicos de autores paganos hizo que a lo largo del siglo V la educación superior se concentrara en estudios cada vez más limitados de gramática, de retórica y de derecho. Esta situación de analfabetismo creciente provocó además una serie de transformaciones en el idioma. ¿Por qué? La escasez de material escrito dificultaba alcanzar la uniformidad, comunicación entre las regiones y favorecía sucesivas transformaciones de las normas de la lengua hablada y escrita. Es por esto que el latín perdió su universalidad y se fue transformando en una pluralidad de lenguas vernáculas. Lo mismo sucedió con la capacidad y el arte de escribir. Comenzaron a aparecer escrituras regionales muy diversas. Este es el origen, por ejemplo, de las llamadas lenguas romances, de la cual el castellano forma parte. El panorama general nos muestra regiones en las cuales casi no había escuelas o eran muy pocas. Los códices resultaban muy costosos y las fuentes que tienen algún registro de instrucción o prácticas educativas provienen todas de las instituciones eclesiásticas como prácticas educativas a sus propios miembros, aunque esa formación en la mayoría de los casos también es escasa y elemental. Con lo cual podemos decir que la educación elemental dependía, por un lado, de la generosidad de algunos clérigos que generosamente enseñaban a algunos de sus compañeros. Y por otro lado, en los hogares se seguía el modelo tradicional, aún vigente, en aquellas grandes propiedades, las familias propietarias de latifundios. En definitiva, un modelo de instrucción basado en una tutoría personal y siguiendo las características de la educación tradicional. Este era el panorama general, aunque hay fuentes que registran que en las ciudades que habían sido centros culturales importantes, el saber y el conocimiento sobrevivía de alguna manera. Dice Bowen, este saber y este conocimiento sobrevivía en manos de los antiguos habitantes, quienes trataban de conservar sus antiguas distinciones de propietarios de clase alta o ingresaban a la iglesia en cargos jerárquicos. Pero eran la minoría. La mayoría vivió el retroceso de las prácticas educativas.